Dios les bendiga a todos en este día. Les saluda una vez más el pastor Isaías Félix de Puerta al Cielo Church en Houston, Texas. Y trayéndoles una vez más medicina espiritual. Gracias por estar escuchando. Este día viernes el Señor ha traído una palabra muy poderosa, muy especial a mi corazón que quiero compartir con cada uno de ustedes. Y el propósito de medicina espiritual siempre será de llegar a lo más profundo de la necesidad de nuestros corazones, de dejar que la palabra del Señor sea la que nos ministre. Entonces vamos a ir en palabras de oración pidiendo que el Espíritu Santo a través de su palabra nos ministre en este día. Padre, delante de tu presencia estamos. Todo está descubierto delante de ti. Tú conoces nuestras más íntimas necesidades. Tú conoces, Señor, dónde necesitamos ayuda. Tú conoces que, Señor, necesitamos fortaleza en muchas áreas, en todas las áreas de nuestra vida, Señor, pero tú conoces dónde somos más débiles. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos ministres a través de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quiero leer una palabra del Señor que se encuentra en el libro de Hebreos, en el capítulo 5, voy a leer desde el 5 hasta el 11, y quiero que ponga mucha atención a esta palabra. Se lee así: Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podían librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Voy a leer el versículo 11 una vez más. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Mis hermanos, los que son predicadores, pastores, los que el Señor les ha dado el privilegio de compartir la palabra del Señor en un sentido congregacional, pienso que puede haber un acuerdo y un sentir de que si hay algo que puede ser frustrante es de estudiar la palabra del Señor para traer una enseñanza profunda y poder experimentar de que las personas no captaron lo que la enseñanza tan profunda que estaba y el tesoro tan hermoso que estaba delante de ellos. Aquí el apóstol Pablo comienza en el libro de Hebreos. Es un libro hermoso porque habla generalmente de la superioridad de Jesús como hijo de Dios, que habla de que Jesús es superior a los ángeles, superior a Moisés, es el sumo sacerdote, y habla de Jesús siendo el mediador de un nuevo pacto y tantos tesoros tan profundos, explicaciones hermosas de Pablo. Y Pablo aquí en el capítulo 5 sigue hablando de esto, pero se detiene por un momento. Y me imagino a Pablo diciendo: ay. Yo no sé usted, hermano, pero cuando comencé a leer ahí en Hebreos 5:11, no sé si
tuvo algo de sentido lo que está diciendo Pablo. Pablo le estaba diciendo a las personas que estaban ahí escuchándolo: tengo tanto que decir acerca de esto, pero difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. El apóstol Pablo tenía muchas cosas que anhelaba enseñar a todos los creyentes, a todos los hebreos, a verdades maravillosas que hubieran conmovido sus corazones. Pero estas verdades eran, dice el apóstol, difícil de explicar o difíciles de enseñar. No porque él no tenía conocimiento. Pablo tenía un grande conocimiento de la palabra del Señor, de la teología, de la doctrina del Señor Jesús, del Evangelio. Pero era difícil de explicar o difícil de enseñar porque ellos mismos se habían hecho tardos para oír. Y aquí la palabra tardos en Hebreos 5:11 realmente significa perezosos o indiferentes. Y es la misma palabra griega que se usa en Hebreos 6:12. No solo tenían problemas estas personas de audición, como decimos, sino que eran demasiado perezosos, demasiados indiferentes espiritualmente para prestar atención a la palabra del Señor. No estaban suficientemente interesados en aprender o crecer en conocimiento de la palabra del Señor. En otras palabras, mis hermanos, ellos llegaban tarde al estudio bíblico. Se la pasaban en el celular durante la predicación. La escuela dominical no era una prioridad en sus vidas. Se habían hecho tardos para oír, ya eran perezosos para escuchar, para tener una prioridad tan alta en el estudio de la palabra del Señor. Y el Señor nos exhorta en su palabra, y podemos ver una exhortación clara aquí, donde esto viene a ser algo real para nosotros. Y esto, mi hermano, siempre es una condición, pero muy, muy seria delante del Dios, por el hecho de que Dios ha hablado. Y que la desobediencia a su palabra, ahí mismo en Hebreos nos dice que va a ser juzgada, será juzgada. Mire lo que dice Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Y mire lo que dice en Hebreos capítulo 2, del 1 al 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Mi hermano, esto es algo muy serio para el Señor. La desobediencia a la palabra será juzgada. Sin embargo, por desgracia, esta es la condición, mi hermano, de muchos en las iglesias el día de hoy. Y hablo en sentido general, no estoy señalando a ninguna iglesia ni a ninguna persona. La gran mayoría de las personas religiosas no están lo suficientemente interesadas en lo que Dios ha dicho al respecto en cuanto al estudio diligente y la oración. Sí, hay muchas personas que llegan a la iglesia por un buen servicio, una buena predicación, una buena alabanza. Pero después de ahí, mi hermano, cuando llega el lunes, ¿dónde está el estudio de la palabra del Señor? Algo diligente, algo oración. En nuestra iglesia, en Puerta del Cielo Church, este año comenzamos algo muy interesante en toda la iglesia, donde pusimos un plan de lectura de la palabra del Señor para al final de año haber terminado por completo la palabra del Señor. Esto se lo recomiendo a todos. Wow, los testimonios que han salido, las cosas que han pasado simplemente al estudiar, el leer la palabra del Señor. Y como en los días de Pablo, todavía tienen que aprender, cuando no hay un estudio, los primeros principios de la Biblia.
Muchos no saben cómo caminar a una persona a Cristo. Algo tan esencial y elemental debe de ser algo, mi hermano, que tenemos muy, muy cierto, donde nos conocemos, mi hermano, qué es lo que dice la palabra del Señor, Romanos 3:23, Juan 3:16, donde dice, mi hermano, en Romanos 6:23, qué es lo que dice la palabra del Señor acerca de la salvación. Cosas que debemos de tener en nuestra memoria, pero como no lo hemos hecho, han permanecido como bebés espirituales, incapaces de digerir nada más que leche. A un bebé se le da leche porque no puede comer, no puede digerir otra cosa. Y así es que permanecen incapaces en la palabra de justicia. Es lo que dice, mira lo que dice el versículo 13, Hebreos 5:13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, dice la palabra del Señor. ¿Y qué es lo que provoca esta condición? ¿Qué es lo que provoca este desinterés por el estudio de la palabra del Señor? Una pregunta: ¿será que porque nuestras Biblias están siendo quemadas y la iglesia está siendo perseguida por leer la palabra del Señor? Bueno, por lo menos aquí en Estados Unidos ese no es el caso. ¿Será porque Dios no está dispuesto a guiarnos más hacia su verdad y revelarnos más de su palabra? Claro que no. Esa es la voluntad del Señor, revelarnos en cuando nosotros vamos escudriñando las Escrituras. Y es, mi hermano, porque muchos que profesan ser hijos de Dios, pero ya no tienen una pasión de conocer la palabra de Dios y darla a conocer a otros. No hay un profundo interés por escudriñar las Escrituras. Muchas veces podemos perder tanto tiempo en tantas otras cosas y nos hemos hecho, como dice Pablo, tardos de oír. Escuche bien lo que dice la palabra del Señor. Dice, ellos mismos se han hecho tardos de oír. Podrían ser tan usados por Dios en la enseñanza de las Escrituras como lo fueron muchos de nuestros hermanos en el Nuevo Testamento, pero son perezosos, dice Pablo, para oír. Y por lo tanto no pueden presentar a los que los escuchan algo que sea de verdadero valor. Si tu pastor te dice en tu iglesia, hermano, ven a traer una enseñanza, y tú dices, no, es que no puedo, no sé. ¿Cuántos años? Yo te haría una pregunta. ¿Cuántos años tienes de estar en el Evangelio? ¿Tú cuántos años tienes? Mire, del tiempo donde Pablo inicialmente va con este pueblo que está hablando y regresa y les dice, y les sigue diciendo, si leen ahí, dice, ya deberían de ver así, déjenme leerlo, verso 12 dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. En otras palabras, Pablo estaba diciendo, necesitan tanto tiempo. ¿Y cuánto había pasado? Literalmente, si leemos la historia, habían pasado 5 años. Pablo está diciendo, en 5 años es suficiente para que un creyente verdadero sea ya maestro de la palabra del Señor. ¿Cuántos maestros me están escuchando? Y no se esconda, mi hermano. Esto es una palabra fuerte y no me escondo de esta palabra porque es algo que estamos viviendo el día de hoy y algo que tenemos que ser confrontados con esta palabra. ¿Dónde están los maestros? Pablo está diciendo, exhortando claramente, hay una pereza por estudiar. Tardos es pereza, perezosos. Hay una pereza por estudiar, escudriñar las Escrituras. Y esto, mi hermano, a su vez se refleja en nuestras propias vidas cotidianas. Podemos llegar a idolatrar un libro, pero no entender, ni mucho menos poder practicar lo que dice, ni mucho menos compartir que lo que no has leído, lo que no has estudiado, no puedes compartir. Es tan serio esto para Dios, mis hermanos, porque mi hermano, es tiempo de despertar, es tiempo de analizar la prioridad que hemos dado al estudio de la palabra del Señor.
Estoy hablando, mi hermano, en serio. Hay personas que pueden estar limpiando su casa y se encuentran una Biblia por ahí. Y la Biblia le faltan la mitad de las hojas y se mojó y está ya lamada y les da miedo tirarla a la basura. Tanto así es la reverencia a un libro que contiene vida, pero muy perezosos para escudriñarla, encontrar la vida eterna que se encuentre ahí. Vida abundante en Cristo. Voy a terminar con esto. Juan 5:39. Voy a leer hasta el 42 y me brinco al 44. Dice aquí la palabra del Señor: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Miren lo que dice el versículo 44. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Si hay algo que yo repito una y otra vez, cuando doy una enseñanza, cuando doy algo, es: no tome mi palabra simplemente por hecho. Escudriñe por su cuenta lo que yo le acabo de decir. Vaya al libro de Hebreos, escudriñe lo que le acabo de decir. No seamos contados entre los perezosos que no estudian la palabra. Más bien, mi hermano, que sea nuestro único y gran deseo obtener una comprensión clara de la palabra de Dios. Esto es por su bien, por nuestro propio bien, y también por el bien de las almas necesitadas que nos rodean. Solo quiero hacerte una última pregunta. ¿Estás escuchando? Dios te bendiga, Dios te guarde. Soy el pastor Isaías Félix de Puerta al Cielo Church. Espero que esta palabra haya sido de edificación para tu vida. Amén.